14 de octubre y vamos a darnos un paseo para ver cómo van las obras del circuito. Ya veis, hoy es pronto, son casi las 10 de la mañana y como veis hay tranquilidad absoluta en IFEMA. Aquí tenéis una promo en la pantalla de Marrin. Ya sabéis, esto justo va a ser la línea de meta y la zona de entrega de trofeos. Ya veis, muy poquita gente. Vamos a ver cómo discurren las obras del circuito. Aquí veis como al final del carril de pit lane y la recta principal, justo donde llegar a la curva 1, ahora mismo no hay mucha actividad. Es cierto que se está cimentando aquí toda esta parte del carril de salida de boxes del pit lane, pero como veis, poca actividad. Aquí veis en la zona de la curva 3 cómo se está excavando el terreno, esta zona que ya se ha picado, se ha quitado el asfalto que había, pero se está procediendo a excavar más, como veis, para hundir la zona. Ya sabéis, todo este trabajo previo para realizar la cimentación y posterior asfaltado de el trazado del circuito. Ya veis, como hemos visto alguna vez, este trazado de la curva 3, que aunque hará curva hacia allá, toda esta zona que venga por aquí seguramente será una zona de escapada de esta curva 3, una curva 3 que gira a la derecha, que sale por esta valla que, como os he comentado alguna vez, tendrá que ser retirada, parte de ella, toda esa zona de ahí, y que enlazará con la calle Ribera del Sena y el comienzo de la gran recta que hay en esta zona. Hoy vamos a hacer el recorrido desde la curva 8, que es donde nos encontramos, hasta la zona de la calle Ribera del Sena al revés, para que podáis ver cómo van evolucionando las obras. Aquí veis cómo vamos bajando toda la parte derecha, es la zona en la que se ha movido toda la zona de alcantarillado y demás, para volver a reasfaltar y dejar espacio en toda la zona central por la que voy bajando, donde se volverá a asfaltar y por donde irá el trazado del circuito. Aquí veis que bueno, esta rotonda está totalmente vaciada, se ha desviado el tráfico. Veis aquí a la derecha la rotonda está vaciada y es por donde va a discurrir la curva 6 y 7. Ahora pasamos por debajo del túnel que va desde IFEMA hasta Valdebebas, como os digo, y en sentido contrario. Este túnel será en sentido contrario. Esta a la que salimos es la rotonda de la curva 5. Rotonda de la curva 5 que está totalmente vaciada y en la que se están realizando algunos trabajos, luego lo veremos. Aquí veis como este carril por el que circulo se ha levantado el asfalto, se va a volver a reasfaltar, y la parte izquierda, como veis, de la mediana ya se está volviendo a tapar todo con hormigón. Se han terminado los trabajos igual de movimiento de la zona de toda la instalación, la infraestructura de alcantarillado, y se está tapando con hormigón y se va a proceder a reasfaltar. Toda esta zona igual se reasfaltará, pero el circuito va a discurrir por el otro lado, por los otros carriles en los que aún no se ha trabajado. Ya veis, como os digo, como toda esta zona se ha levantado el asfalto
y se va a volver a reasfaltar. Aquí estamos llegando a la glorieta de Edimburgo, que es la curva número 4. Curva número 4 en la que también se está realizando algún trabajo, también lo vamos a ver luego un poquito mejor. Y esta rotonda que los monoplazas van a pasar recto, no se va a hacer ningún tipo de curva. Llegamos aquí, sí, a la calle Ribera del Sena. Como veis, esta es la zona que la semana pasada ya vimos también que habían terminado de asfaltar, de acondicionar. Todo esto por donde estoy ahora circulando es la calle Ribera del Sena, en la que se movió toda la infraestructura de alcantarillado y demás de la mediana a la parte derecha. Ya veis cómo han terminado aquí todos los trabajos. En la parte central hay como una especie de bordillo de acera, y en el sentido contrario, como os he dicho, es donde realmente va a transcurrir el circuito. Toda esta zona en la que estoy será donde están las vallas Tech Pro y luego todo el material, vehículos y comisarios y demás que son necesarios para celebrar el Gran Premio, y que estarán en esta parte del trazado, estarán en este lado. Esto será, como os digo, la parte de fuera del circuito, no por donde van a circular los monoplazas. Aquí llegamos a la zona en la que se va a realizar la salida desde el pit lane, y un poquito más adelante aquí donde va a estar la curva número 3. Y aquí vamos a hacerlo en sentido contrario. Esta zona de la derecha es la salida de la curva 3 y del pit lane, y por donde estoy circulando, toda esta zona sí que va a ser la zona de por donde va a transcurrir el circuito. Estos 3 carriles, contando con el carril de aparcamiento, va a ser la anchura que va a tener por aquí el trazado. Como os he dicho alguna vez, aquí de momento no ha comenzado ninguna obra, tampoco se puede aparcar. Yo creo que el comienzo de las obras en esta zona, en esta dirección de la calle Ribera del Sena, va a ser inminente, porque al tener acondicionados los carriles en la otra dirección, se permitirá el tráfico en esta zona, con muchos problemas, como vimos cuando estaba cortado el otro sentido, pero al menos se podrá circular. Ya os digo, por aquí subimos toda esta recta. Dentro de poco vamos a llegar de nuevo a la glorieta de Edimburgo. Bueno, aquí veis cómo los vehículos cruzan Isla y Fema, y como os digo, aquí llegamos un poquito más adelante a la glorieta de Edimburgo, curva 4, que hemos hecho antes en dirección de bajada. Este es el sentido en el que los monoplazas van a circular. ¿Veis? Llegamos a la glorieta de Edimburgo, que se va a pasar recta, como os he dicho antes. Los monoplazas van a pasar por el centro. Y como veis, que me he detenido un poco, hay trabajos en esta glorieta para empezar a rellenar el hueco de la rotonda, y posteriormente pues aquí os muestro, veis cómo se llega y cómo se están realizando ahí. A mí me parece que se está rellenando con tierra la glorieta para hacer la cimentación. Y aquí os muestro con un poquito más de detalle cómo van las obras de esta glorieta de Edimburgo, curva número 4, para que podáis verlo. Y luego por aquí seguimos por la calle Vía Dublín. Aquí podéis ver la rotonda de la curva 5 al final de la calle Ribera del Sena y Vía Dublín. Como veis, también se empiezan a realizar algunos trabajos dentro de esta rotonda de la curva 5, que, como sabéis,
entra por aquí, por debajo del túnel de salida de IFEMA, para hacer las curvas 6 y 7 y la subida a las Cárcavas, a donde nos vamos a acercar ahora mismo, a ver cómo va ahora por toda la zona de la explanada de Valdebebas. Simplemente veis cómo parece que se van a realizar trabajos de cimentación en toda esta rotonda, todos estos hierros para agarrar el forjado. Seguramente primero se nivelará con arena y luego se echará encima el hormigón y posteriormente el asfalto. Como veis, aquí van los trabajos. Aquí estamos a la salida de la curva 9, como veis, las palmeritas, y podéis ver cómo se ha excavado profundísimo esta pequeña recta que lleva hasta la curva 10, que está ahí a mi derecha. Ahora la grabaremos. Podéis ver cómo se ha excavado a una profundidad tremenda. Yo no sé si es simplemente para ir añadiendo luego material y que tenga una mejor cimentación, porque si no va a ser tremenda el desnivel que va a haber desde la curva 9, esta gran bajada, hasta llegar a la curva 10. Y aquí en primer plano, como veis, trabajos en la curva 13 y las enlazadas al fondo. Aquí ves como en la curva 10 se están realizando unos trabajos de medición con esos obreros que están aquí al fondo. Como veis, hay unos operarios realizando mediciones. Y también en esta zona, y ahora veréis aquí a la izquierda, la curva 11, que la semana pasada vimos que tenía betún, parece que se ha vuelto a rellenar con tierra, o se ha rellenado con tierra hasta un nivel que yo creo que será muy próximo al final. ¿Veis? Porque está a un nivel mucho más alto de lo que veíamos la semana pasada. Aquí en la curva 12 podemos ver cómo se ha colocado ya la loseta encima de la estructura por la que se va a pasar el circuito. Os voy a mostrar aquí para que veáis la salida de la curva 12, como veis, esa estructura por la que se va a pasar por debajo a la parte interior de la curva 12. Aquí además podéis ver cómo además la curva 12 se ha untado toda de betún también. Y aquí también un poquito más a la derecha podéis ver cómo van los trabajos de toda la infraestructura que va a ir por la curva 12. Bajo mí tenéis la curva 15, ya veis, de nuevo con betún. La semana pasada parecía que se estaba retirando, pero quizá lo que se está haciendo es preparar para volver a echar más betún, como se ve que ha ocurrido aquí. Y ya veis, curva 15, curva 14, las enlazadas, curva 14 un poco donde están estas máquinas de ahí, y al fondo curva 13, como hemos visto antes. Y aquí tenéis toda la zanja que la semana pasada vimos que se empezaba a construir por el interior de la curva 16 y 17 al fondo. Veis como ahora se está llevando por todo el interior de esta zona de las enlazadas. Y también resulta curioso cómo hay zonas en las que se está acumulando muchísimo material. Allí enfrente, como veis, se está acumulando muchísimo material. Quizás sean zonas en las que se está acumulando material para realizar graderíos y zonas de pelús elevadas, desde las que se pueda ver, obviamente, por parte de los espectadores,
toda la carrera. Entonces, como veis, ahí también se está acumulando muchísimo material. Unas zonas que, si recordáis originalmente, los que hayáis visto los vídeos desde el principio y los que no os lo digo, toda esta zona estaba llena de taludes naturales que se retiraron, se dejó la zona prácticamente lisa, y ahora, una vez realizado el trazado del circuito, se están volviendo a colocar artificialmente taludes, ya os digo, yo creo que para tener zonas elevadas en las que se pueda instalar las zonas de pelús donde se pueda ver la carrera por parte de los espectadores. Así que ya os digo, ya veis, mucha obra por aquí. Y aquí debajo, ya veis, zona de la curva 16, con excavadoras y dumpers y demás. Y al fondo, zona de la curva 17. Mucho camión, mucha excavadora, ya veis. Aunque aquí no se ve por la altura y por el desnivel, por la parte exterior también se está cavando una zanja. Aquí veis, esa zanja está siendo tapada, que vimos la semana pasada que había un par de zanjas aquí y ahí, y más adelante con instalaciones de alcantarillado y demás, ya están siendo tapadas. Aquí veis en la curva 16 como todo esto que vimos la semana pasada claramente es un vial que va a ir desde la zona de los pabellones de IFEMA, donde claramente habrá pabellones donde habrá experiencias VIPs, pabellones de patrocinadores y demás, un vial para llegar a esta zona. Y seguramente aquí habrá algún tipo de grada VIP y demás por los que se accederán por este vial, que seguramente será de uso exclusivo para la gente que esté como os digo, en esta zona de los pabellones de la ampliación de IFEMA. Ya veis que aquí las canalizaciones ya se están tapando, ya tienen hormigón, ahí más adelante no, pero ya veis además toda la hilera de alcantarillado que hay aquí, y como os acabo de decir, un talud creado artificialmente, esta montaña, más material que se acumula en la zona del fondo. Ahí, que es la curva 14, veis otro talud que se ha puesto. Claramente van a ser zonas de pelús para poder observar la carrera. Y aquí a la derecha, zona de la curva 17, que ya veis, se ha tapado bastante el trazado. Al fondo hay alcantarillado de zonas que ya serán parte de la escapada. Curva 17, ya sabéis, curva bastante fuerte a derecha para coger el túnel y volver al recinto de IFEMA. Ya veis como aquí está excavado el trazado de la curva, y al fondo toda esa zona que será escapada del circuito. Podéis ver todas las zonas de alcantarillado que marcarán exactamente cuál va a ser el nivel final del circuito. Como veis, donde está el final del alcantarillado, obviamente hasta ahí va a subir el nivel del circuito y del asfalto. Y un dumper pequeñito de la zona de IFEMA, otro dumper más. Esto proviene, ya sabéis, de la curva 18, que está al otro lado de la carretera de M11, la salida del túnel allí, que nos vamos a dirigir ahora a ver qué tal. Aquí tenéis la curva 18, la salida del túnel, como vimos la semana pasada. Los trabajos de levantado del asfalto al fondo, donde era la curva 19,
y aquí veis que se está haciendo alguna pequeña zanja para algún tipo de infraestructura, pero de nuevo no mucho trabajo. A ver si me puedo alejar un poco y os puedo pintar cómo discurrirá más o menos por aquí el trazado. Como os he dicho, simplemente en esta zona de la curva 18 y recta que lleva la 19 se está realizando algún trabajo, excavando alguna zanja y demás, seguramente para obviamente algún tipo de infraestructura que se necesite para el circuito, canalizaciones de agua y demás. Pero ya veis que no es que haya una gran actividad en esta zona hoy. Se ha levantado, como vimos, todo el asfalto que había en esta zona de parking y se ha retirado la tierra para bajar el nivel y poder hacer la cimentación, como hemos visto en otras zonas del circuito. Aquí veis cómo está la zona con hilo perimetrada para poder realizar, saber por dónde va a ir el trazado del circuito. Vamos a acercarnos un poco más a la curva 19, que es ahí al fondo, como sabéis. Aquí podéis ver cómo al final de la pequeña recta que viene de la curva 18 gira a derechas la curva 19 para entrar por el pabellón 10 hacia la zona de la curva 20, y como os digo, ya veis cómo ya sí se ve cómo el trazado gira, cómo está la zona delimitada en curva, cómo va a girar el trazado en esta zona de la curva 19. Vamos a acercarnos. Aquí veis zanjas que se están realizando, y como vimos también la semana pasada, aquí en el suelo está marcado por donde se va a romper el asfalto del parking y por donde va a ir la curva 19. Ya veis aquí a derechas. Y como toda esta zona de parking sí que ya también se ha levantado el asfalto y se ha excavado para hacer la cimentación. Aquí veis un poco hacia atrás, veis curva derecha aquí y aquí curva derecha, y como lleva a la recta que va a la curva 20. Como os digo, el trazado de la curva 19, como veis en esta zona del parking ya levantada, que se unirá curva 19, que saldrá aquí a derechas a esta recta, que como veis también en esta zona está siendo levantado toda la acera y los arbustos y demás que había aquí, que la semana pasada vimos que se comenzaron a retirar. Se han retirado del todo, o se están retirando, para realizar el trazado del circuito, que tiene que ser más ancho obviamente que este doble carril de la carretera que existía hasta ahora. Aquí en mitad de la recta que lleva desde la curva 19 a la curva 20 al fondo, ya veis, igual que al comienzo de esta recta hemos dicho allí que se están levantando arbustos y parte de la acera para hacer más ancho el trazado del circuito. Lógicamente yo creo que en esta zona ocurrirá lo mismo. En esta zona ligeramente ajardinada con estas palmeras y demás, habrá que retirar parte para poder dar al circuito más anchura. Y al fondo, ya veis, en el pabellón 14 está la curva 20,
que gira a izquierdas. Vamos a acercarnos a ver si hay algún movimiento, aunque yo creo que no va a haber de momento todavía absolutamente nada. Aquí en la zona de la curva 20, curva izquierda, como veis, no se ha realizado ningún trabajo más allá de tapar un agujero que había justo aquí delante, que se hicieron unas obras por unas canalizaciones eléctricas, ya veis. Hace 2 semanas estaba el agujero vallado, la semana pasada estaba ya tapado con hormigón y bueno, esta semana simplemente se ha puesto un poquito de tierra y demás para que puedan pasar los vehículos de forma provisional. Y como os digo, aquí curva 20, absolutamente ningún trabajo de momento. Vamos a irnos acercando a la curva 21 al fondo y curva 22 hacia la recta de meta, a ver si hay alguna actividad. Pues tras la pequeña recta que va tras la curva 20 y pese a mis malos augurios, aquí veis que efectivamente se está empezando a realizar obra en la curva 21. Ya veis que se ha levantado este asfalto que había aquí. Ahora hay que volverlo a llenar del primer día, del día 6, porque los parques Toda esta curva, que es la curva 21, se está empezando a levantar. Este hormigón, ni siquiera es asfalto, es hormigón que había aquí. Unas plataformas de hormigón se han levantado, supongo que para empezar a realizar la cimentación propia del circuito, del trazado del circuito. Ya veis, aquí está levantado, curva 21, aquí veis cómo se están levantando, y la recta que lleva a la curva 22, que es la última curva del circuito que va a la recta de meta. Así que, por lo que parece, en esta zona, ya veis, se va a empezar a realizar ya también algo de movimiento. Esta zona de aquí sí que es carretera, asfalto, pero esta zona de aquí son plataformas de hormigón que se están procediendo a levantar. Aquí en esta zona de la curva 21 veis que toda la zona de asfalto parece que se va a mantener, pero toda esta zona de hormigón está marcada para ser levantada y seguramente ser toda reasfaltada según los estándares que necesita de asfalto del circuito. Así que ya veis, como veis, toda esta zona que ha sido marcada aquí y al final de esta recta que lleva la curva 22, ahí parece que además ya se está comenzando también los trabajos para levantarla. Aquí tenéis, como veis, esta zona que era de hormigón, parece que ya se ha levantado y se ha vuelto a cimentar para posteriormente asfaltar cuando se asfalte toda esta recta definitivamente. Ya veis, como os he indicado, más adelante, justo donde comienza la curva 22, toda la losa de hormigón que no es necesaria o que está donde irá posteriormente el trazado del circuito se ha levantado. Veis aquí, se ha vaciado y se procederá a cimentar para luego reasfaltar. Aquí veis, esta es, al fondo tenéis la curva 21, esta recta, y aquí tenéis los trabajos que se realizan casi al final del pabellón 12 en la curva 22. Aquí veis los operarios
que es como se rompe la losa de hormigón por donde tiene que ir asfaltado. Aquí veis cómo se están retirando materiales de toda esta losa. Y aquí tenéis curva 22, que de momento no se ha realizado ningún trabajo, pero que será exactamente igual. Toda esta losa de hormigón que hay en esta zona se tendrá que retirar para hacer el trazado de la curva 22, que es justo por donde estoy andando. Mira, aquí ves cómo está marcado toda esta parte de la losa de hormigón que va a ser retirada y que llega justo a la recta principal que comienza aquí, pabellón principal de IFEMA, donde está la meta. Aquí tenéis justo la zona de la recta principal antes de la meta. Aquí, como veis, ahí está el edificio principal y como veis, obras de canalizaciones y demás de infraestructura, pero no mucho más, y también, como veis, poca actividad. Así que con esto vamos a ir despidiendo el vídeo de esta semana. Si os gusta el contenido, ya sabéis, suscribiros al canal, hacer clic a la campanita, darle un like al canal, y muchas gracias a todos por seguir toda esta serie de vídeos de la construcción del circuito. Hasta la semana que viene.